Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 7 años. Voy a comenzar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con el video número 98, Mariano. ¿Cuál es? Lee el 98. título y ahí en la siguiente página continuamos. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Qué anatema. Bien. Hay muchas cosas que quiero hablar. He estado y sigo todavía súper ocupado con mi trabajo que hago para poder sustentar a mi familia. Y ese es el motivo por el cual recién estoy haciendo el video. ¿Por qué estás recién haciendo video? ¿Por qué estás recién haciendo video? ¿Por qué? ¿Por qué recién estás haciendo video? Como me has visto, no he estado ocupado trabajando. Sí. Está trabajando. Ayer lo íbamos a hacer, pero estaba cansado. Ayer lo íbamos a hacer, pero estaba cansado. ¿Quién, tú? Sí. Sí, tú estabas cansado. Yo me quedo hasta las 3:30 trabajando. Y ahora, después de este video, quizás siga trabajando todavía. Sí. Bien. Pido dirección al Señor. Vamos a orar. Bien. Es necesario orar. Oramos. Tú oras con voz alta para que te escuchen. Yo voy a orar. Dios, te pido que me sabiduría para poder predicar tu palabra, lo que está en este momento. Después me esclarece la boca para predicar lo que están viendo. Y que oiga, que siga su camino como quiere. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver. Allí en la oficina, en la mano derecha, está un anillado. Traigo, ahí he escrito algunas cosas el día de ayer. Ya. Bien. En este video vamos a, con pura palabra de Dios, solo hablando la palabra de Dios. Y les quiero decir una cosa ahorita para la gente que algunos están atacando, no están de acuerdo, pero no puedo callarme. Hay que decir las cosas. Y decir pura Biblia no es... ¿Está con una liga? El otro, el que está un anillado que recién he puesto. O yo lo busco. Mariano. ¿Este de acá? Un anillado que recién le he puesto. Ese. Ya. Primero, esto es algo fuerte que voy a decir. Háblalo. Pero lo voy a decir al final. ¿Al final? ¿Sí? Con nombre propio y todo. Voy a guardar el otro. Ya, esto déjalo ahí nomás, no importa, déjalo ahí. ¿Ya? Y bueno, vamos a continuar con el tema. A ver, ¿de qué trata el título? El título trata... ¡Ay! Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Esto se encuentra en Gálatas 1:8. 1:8, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla ahí? ¿A los Gálatas? Pablo. ¿Ah? Pablo. Pablo, el apóstol Pablo habla a los Gálatas.
¿no? Otro evangelio, o sea que otra doctrina diferente. Porque los 4 evangelios son los Lucas, Juan, Marcos y... Y Juan, No, Lucas, Juan, Marcos y Mateo. Mateo. Mateo fue un recaudador de impuestos. Sí, pues. ¿Cómo? Mateo fue un recaudador de impuestos. ¿Mateo? Sí. Ah, pues sí. Bueno. Mateo, no sabía eso. Mateo ha sido un apóstol. Sí. Un apóstol. La verdad es que yo no sabía de que era un recaudador de impuestos. Yo lo único que sé es que Mateo es un apóstol, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Sí. Creo que hay una confusión ahí. ¿Dónde las escuchó eso? En una película de dibujos de la vida de Jesús. Ya, pero yo no me atrevo a decir eso mientras que no lo confirmen. Bueno, ¿Ya? ya, no hay problema. Ya. Entonces, empezamos con los versículos. A ver, un ejemplo, un ratito. Un ejemplo puede ser Acá hay uno. que alguien diga, por ejemplo, que todos van a ser salvos. Esto no lo dice Dios, ¿no? Jesucristo dice, Porque Jesús advirtió de que cuando venga el Señor Jesucristo, a la derecha estarán las ovejas y a la izquierda los cabritos. o sea que a la derecha los que están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Y a la izquierda los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿no? Y Jesús dijo que Dios que Jesucristo iba a decir, vengan a los de la derecha, vengan a mí benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me acogieron. Esa es otra cosa. Ya, entonces, el que dice todos van a ser salvos, ya ese es un anatema, porque es contra la palabra de Dios. El que dice, por ejemplo, lo que yo escuchaba, amen a sus hermanos, el decir amen a sus hermanos es correcto, porque en muchos versículos de la Biblia dice amen a sus hermanos. Pero ¿solamente se debe amar a los hermanos? Y se dice amen solo a sus hermanos y al resto no. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos, haga bien a los que los odian, bendigan a los que lo maldicen. Amen a sus enemigos. ¿Y todos los enemigos serán hermanos? ¿No? No. Aunque algunos pueden ser hermanos, pueden estar en contra de otros hermanos. Claro. Hermano. Y dice, por ejemplo, ama a los extranjeros serán tus hermanos. ¿No? No. ¿Y quién son tus hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aquel que hace al fin. Cuando Jesús está creo que era una casa que no sé, lo que lo rolaba, le dijo, afuera estaban su madre y sus hermanos, y le dijo a Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos, y Jesús le dijo, los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi madre y mis hermanos. Ya, entonces, todo aquel que hace la voluntad de Dios es su hermano, ¿no? Todo el que hace la voluntad de Dios. Entonces, con pura palabra podemos derrumbar eso, con pura palabra. Pero Pura también palabra. vamos a hablar. ¿Ah? Vamos a hablar también. Claro, ya, claro, vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a ver cuando dicen amaos los unos a los otros. Acá hay bastante. Sí, pero antes que entres. Hay que leer Gálatas. Sí, antes que entres. Una introducción, a ver. Quiero decir algo. Una introducción. Sí, a ver. Si yo me encuentro con puros hermanos amados los unos a los otros, es porque los que están escuchando son hermanos. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Y si yo me encuentro en la calle y comienzo a predicar amen los unos a los otros, pues el que me escucha no necesariamente es mi hermano, ¿no? Porque
mi hermano sabe que hace la voluntad de Dios, ¿no? Y muchos que se hacen llamar cristianos quizás no hacen la voluntad de Dios. ¿Quién lo sabe? Solo el Señor Jesucristo, porque ve nuestros corazones. Una cosa es la fachada, otra cosa es el corazón, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo cuando dijo, se refería en el contexto. Si le hablaba a los apóstoles, solo a los apóstoles. Si hablaba cuando hace sus prédicas, pues inclusive todas las personas que les escuchan, ¿no? Inclusive los fariseos los escuchaban, ¿no? Y para ellos era la prédica también, ¿no? Pero ellos solamente amaban a sus hermanos, amaban los unos a los Ellos otros. seguían a Moisés. ¿Ya? Ellos eran así, que se leyeron las leyes de Moisés N veces. Pero cuando eso era en el Antiguo Testamento, pero Jesús cuando vino quiso dar otros mandamientos, Claro, otras leyes. claro. Mejor dicho, Y como los fariseos solo están apegados a esas leyes, por eso cuando Jesús murió en la cruz, había persecución a todos los apóstoles y a todos los cristianos que seguían a Jesús. claro, ya. Todas las leyes, todos los mandamientos en el Antiguo Testamento se resumen en dos. Ama a Dios, Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ahí se resume. Una extensión del amar al prójimo es amar los unos a los otros. Hay un versículo ahí que lo vamos a fundamentar. Pero primero Entonces, en el contexto de la persona que esté diciendo, el Señor Jesucristo lo ha dicho, inclusive los apóstoles lo ratifican, que no necesariamente amar los unos a los otros es amar entre los hermanos, ¿no? Hay un versículo que lo fundamenta ahí, que, a ver, amar a tu prójimo, todo tu prójimo son tus hermanos. Sales a la calle, se te cruza alguien, vas a hacerle una ayuda, un bien, como dice, obra de justicia. Serán, todos los que están en la calle caminando son hermanos, conocen a Dios. ¿Cuántos harán la voluntad de Dios? Si aún dentro de las congregaciones, sean presenciales o virtuales, no todos hacen la voluntad de Dios. Aunque conozcan la palabra de Dios, no todos. ¿Quiénes son? Solo Dios lo sabe, el Señor Jesucristo. ¿No? O serían cristianos tibios, que saben la palabra de Dios, pero no la practican. Claro. Lo dicen de boca, pero no de obras. Exacto. Y como dice Pablo, si aún yo les enseño otro evangelio o un ángel, sea anatema, ¿no? Yo quiero leer ese versículo. ¿Ah? Ese versículo. A ver, empieza. Vamos a hablar con los amados los unos a los otros. Que es una manera contextual. Primero el versículo del título, después amaos los unos a los otros y después ama a tus enemigos. Claro, yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Porque ya hemos hablado también en otros Gálatas. Pero ahora vamos a fundamentar con amados, pero hay que entender en el contexto en que se habla. Si están hablando dentro de una congregación, amados los unos a los otros es entre hermanos. Si estás predicando, como el Señor Jesucristo hablaba, amados los unos a los otros abiertamente. Inclusive es una extensión del amar al prójimo. Entonces, no necesariamente amar los unos a los otros es entre hermanos. Vamos a hablar ahorita con algunos versículos, ¿ya? Allá. ¿Cuáles? Menciónalo. Gálatas 1:8. Gálatas. 1:8. Este es el título. Sí. Eso es lo que no lo había leído. Ya, pero lo has leído el título, es lo mismo. Léelo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Ya, ahí dice bajo maldición. Anatema es igual que maldición.
o sea maldito, ¿no? Este es un anatema. O sea anatema, sea maldito. Claro, es lo mismo, bajo maldición. ¿Qué más? Ahora, amaos los unos a los otros. Hay bastante versículos, pero se han Uno, seleccionado unos dos. cuantos nada más. Acá hay 4. 4. Juan 13, del 34 al 35. Y ahí está hablando el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Ahí está hablándole a los discípulos. Sí. ¿Qué más? Por eso hay que analizar el contexto. Bueno, Y si ahora sí. Juan 15, 12 y 17. No 12 a 17, sino 12 y 17. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que se amen unos a otros. Es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Como yo los he amado. Ya. ¿Dónde está eso? El mismo Juan. Juan. Ya, sí. Ahora vamos a Primera de Juan. Ya, Primera de Juan. Eso no está hablando Jesucristo, sino el apóstol Juan. Ya. Antes del Apocalipsis. ¿Qué dice? Primera de Juan 4, 7 y 11. Y 11. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Repítelo, que este es importantísimo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahí nomás. El amor es de Dios. Dios. El amor proviene de Dios. Y yo no vivo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne lo vivo por la fe que tengo en Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya. ¿Qué más sigue? Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nosotros. Romanos 13:8. Amaos, ama a tu prójimo. O sea, está relacionada, en una parte dice ama a tu prójimo. A ver, es importante eso. A ver. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aparte de amarse los unos, o sea que amarse los unos a los otros es una deuda, es algo que uno tiene que cumplir, ¿no? Porque amar los unos a los otros es como amar al prójimo también, ¿no? Ahí lee esa partecita. Por ahí dice, no tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo. Porque el que ama al prójimo, o sea, amaos los unos a los otros. Ahí ya está hablando de un contexto mucho más amplio, no un contexto entre discípulos, porque el que ama a su prójimo, ya es un contexto muy amplio, ¿no? Ya hemos hablado ya de quién es un prójimo, ya no vamos a entrar en ese tema, ya tú lo has hablado varias veces
en varios videos, pero es un contexto bien amplio, porque el que ama a su próximo ha cumplido la ley. En este caso, el Señor Jesucristo nos dice, pues, como el segundo mandamiento, que Él da nuevo mandamiento. Y para ahí luego menciona también otros más que ya lo acoplan, ¿no? Como ama a tu enemigo. Ya, entonces ahí el contexto es muy amplio, ¿no? Entonces ahí está dando a entender que amados los unos a los otros está incluyendo Prójimo. al prójimo. Por eso que hay que leer el contexto. Entonces, amados los unos a los otros también incluye al prójimo. Y todo tu prójimo serán tus hermanos. No. El samaritano era el prójimo, ¿no? Entre los tres, samaritano, levita y sacerdote. y el sacerdote. Entre los tres, ¿quién era el prójimo? Samaritano. El samaritano era el prójimo. Y el samaritano era un israelita, lo veían de lejos. Ni podían ni conversar con los samaritanos, los israelitas. Inclusive ni les prohibían que vayan a adorar a Jerusalén. No podían. No podían. Hasta ahí se está ya prácticamente demostrando que no solamente hay que amar a los hermanos. Sí. Sí. Porque ¿quién es hermano? El que hace la voluntad de Dios. Dios. Ahora ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Es una extensión del prójimo. Porque un prójimo puede ser tu enemigo también. Mateo 5, de 43 al 44. Con dos testimonios es suficiente. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Cuántos de los que siguen al Señor Jesucristo oran por sus enemigos? Solo el Señor lo sabe. Yo no me siento en la capacidad de decirlo. Solo el Señor Jesucristo lo sabe. ¿Y quién más lo sabe? Aquel que aborrece a su Prójimo. Porque el que aborrece a su enemigo es un homicida. Es un homicida. ¿Y el homicida entrará al reino de Dios? Porque Porque ya hemos leído un versículo que decía, todo homicida, brujo, esas cosas, no entrará al reino de Dios. no entrarán, ¿no? Entonces, y a veces muchos nos preocupamos por lo de afuera, ¿no? De no pecar, no adulterar, no fornicar, no mentir, y todos los versículos que hablan de pecado, ¿no? Para que la gente quizás diga, no, este es uno que está caminando en forma correcta. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene un enemigo? ¿Hay alguien que le está diciendo sus verdades si no le gusta? ¿No? Con pura Biblia se está hablando acá. Y se siente como que le incomoda, dice, esto me está llegando a mí. Pero nosotros estamos amando pura palabra de Dios. No se está, y en su contexto, ¿no? Y no se está tergiversando nada. Estamos repitiendo lo mismo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquel que aborrece a su enemigo, que vive en santidad, pero aborrece a su enemigo, no le perdonan todo lo que el enemigo le ha lanzado, por ejemplo, ¿no? O le ha hecho. Quiero hacer un versículo yapa. Ya. Está aquí nomás. Y si ustedes saludan solamente... no. Pero dilo nomás, está bien. El otro. No, pero dilo nomás, porque está relacionado. Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Y acá hay otro. Porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué
¿Qué recompensa tendrá? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Claro, a los que lo aman, ¿te das cuenta? En otra versión dice, si ustedes aman solamente a los que lo aman. Entonces, ¿quiénes te aman? Tus hermanos. Qué bien. Tu enemigo no te ama, pero tú ámalo. Ah, eso está fuerte. No, pero este me ha hecho tales cosas, me ha dicho, estoy resentido. No le perdono. Claro, yo sí le perdono, Pero en su corazón como que no le perdona. el samaritano ayudó a su enemigo. Imagínate. Porque el que estaba caído era un israelita. El que estaba, al que le habían asaltado era un israelita que salía de donde. O sea, imagínate que vas a una israelita ahí caminando y un samaritano le dice, hola. Le dice, israelita, mira. No No hace le nada, habla. no le habla. Porque cuando el Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana, ella se quedó sorprendida. ¿Cómo tú, un israelita, me estás hablando a mí? ¿No? Se quedó sorprendida porque... Es más, los mismos apóstoles cuando regresaron lo vieron al maestro, al único maestro, el Señor Jesucristo, hablando con una samaritana, y mira qué hace. Se extrañaron, porque ellos no tienen costumbre de hablar con una samaritana. Y muchos samaritanos se hicieron creyentes Exacto, de Jesús. exacto. Ahora, con todo eso, y alguien todavía quiere persistir en solamente amar a sus hermanos, pues ahí dice la palabra de Dios, amados los unos a los otros. Si estás en una congregación, ¿se refiere a quién? Se refiere pues a todos los que están en la congregación. Si estás en la calle predicando, ¿a quién se refiere? A todos los que te escuchan. Inclusive tiene una extensión, amar a los unos a los otros, así como a tu prójimo, ¿no? ¿Y todo tu prójimo será tu hermano? No. Aún, solamente sabemos por la palabra de Dios que tu prójimo ¿es quién? ¿Quién es tu prójimo? Es aquel que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, acá tengo 5 hijos. ¿No? Dijiste que al final ibas a leer esto. ¿Ah? Esto. Este es un tema demasiado fuerte. Pero me parece interesante. Quiero terminar con esto. Ya termina. Con esta parte que estamos hablando. Entonces, amados los unos a los otros incluye a quién? Al prójimo. Incluye a quién? Al enemigo. Incluye a quién? Al extranjero. Ya que no le gusta, pues tener que borrar el versículo que no le gusta. Que le discuta a Dios. Ahora, un ejemplo práctico. ¿Práctico? Yo, desde 2017, he tenido la metanoia de arrepentirme ante mi Señor Jesucristo. Con lágrimas, con llantos, en madrugada, sin que nadie me predique nada. ¿Cuento ¿Lo cuento? No, es un tema largo, es en otro momento. Solamente ese punto nada más. Bueno, entonces Pero yo he tenido anterior compromiso en que me divorcié. Bueno, 2 esposas. ya, sí, pues. En la primera, un hijo, cuando era joven. Ahora está muy adulto. Ya, estaba en la universidad estudiando inclusive. Y en el segundo, 2. ¿No? Y con Y los dos, en el segundo, vivió conmigo hasta terminar su universidad. Aún con todo, he llorado con uno de ellos, porque mi hija está afuera, trabajando, inclusive fuera del país, y viene solamente por un par de meses y sale de nuevo a trabajar. Y ya les he dado todo su prometido, vivió conmigo. Y bueno, pues, pero no conocía a Dios. No les he enseñado como a ti te he enseñado y te estoy enseñando la palabra de Dios. Pero yo amo a todos mis hijos, aún los que no conocen a Dios. Porque aquel que no hace la voluntad de Dios no es un hermano.
Porque ¿quién es el hermano? Aquel que hace la voluntad de Dios. 3 de mis hijos, que yo los he criado sin el conocimiento de Dios, porque yo mismo estaba desconocida, no tenía la metanoia, no seguía los caminos de Dios, no hacía la voluntad de Dios. Y bueno, pues, Pero un y a día, veces, y me critican. Sí, ¿no? Claro, he tenido 2 esposas anteriores. Una en mi juventud, bien joven, y de ahí nomás me volví a casar. En la primera, yo me separé. Tuve toda la culpa. En la segunda, después de casi 20 años, 19 años para ser exacto, ella fue la que se separó de mí. Yo pagué con muchas lágrimas lo que alguna vez yo hice en mi juventud. Con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Porque ella fue la que se separó de mí y no yo. Y no por adulterio, no por estar con otra mujer, en absoluto. Simplemente se separó. No quiero decir los motivos porque no hay mucho detalle que decir. Ella fue la que se separó. Tampoco le faltaba. Yo fallé. Quizás no le di el amor que le debía haberle dado. Que trabajaba mucho. Trabajaba los 7 días de la semana. Y descuidé mi hogar. Yo me considero culpable. o tal, o Mas tal- no fue por adulterio. Entonces me dolió muchísimo y al final yo me quedé con los hijos por mutuo acuerdo. Y les di todo. Y hasta hoy en día mi hija ya está profesional, mi otro hijo también ya es profesional, está trabajando. Ella salió y mi otro hijo vive conmigo. o tal vez la esposa que quería separarte de ti, o tal vez algo ocurrió en la casa y tú no le diste la ayuda que ella necesita. No le di el amor porque me descuidé el amor, porque me dediqué a trabajar. Viajaba, Mariano, viajaba mucho. Venía los fines de semana y los fines de semana también trabajaba en las universidades locales. Y viajaba, en posgrado, en todo. Terrible. Entonces pensando en eso, lo que empieza la gente del mundo, en hacer, pues, en ganar más y descuidar el hogar. Yo tenía la culpa y asumo la responsabilidad, pero no fue por adulterio. Lo que sí cometí en mi primer compromiso. En ambos no conocía a Dios. Y en el segundo pagué con creces lo que hice en el primero. Y con las dos me llevo bien. Me llevo de una buena comunicación. A las dos le pidió perdón. A pesar que la primera debía pedir más perdón porque yo fui que saqué el pie del plato. Y la segunda, ella fue. Y a ambas le pide perdón. Y me llevo bien con ellas. Y a un hijo de del segundo compromiso le pediste perdón y lloraste. Claro. Le dije, quizás mucho he trabajado, perdóname, no te vayas. He llorado mucho. En su delante y a solas. ¿Y tu hijo también lloró? Estaban. Carolina tenía 11 años y Estefania tenía 13 años. No. Cuando tú le pediste perdón, tú Claro. lloraste, ¿él también lloró? Cuando yo le pedí perdón recientemente a mi hijo ya por cumplir 25 años. Ya, Y yo he llorado con él. Tú has visto que yo he llorado con él. Ah, no, tú no has visto. ¿No? Yo no he visto y estaba entretenido jugando. Ya, pero no menciones nombres. Porque el hermano que me ha visitado ha dicho que no mencione nombres para evitar problemas. Sí. Como dicen, me visitan como Nicodemo, a ocultas. Bueno, y en este tercer compromiso que me casé en el 2012, ya ahí de 2012 al 2017, después de 5 años, ocurrió la metanoia conmigo. Bueno, pues yo no era cristiano y no supe criar a mis hijos como a ti te estoy criando. Un ratito, Marianito, quiero hacer Sin embargo, a mí me atacan porque he tenido otras esposas. Sin embargo, ¿por qué? Pero yo, ¿qué hay de aquel hermano
aquel siervo de Dios que ha tenido pues muchísimos años y ha tenido una sola esposa y conoció la palabra de Dios décadas, pero no ha sabido sujetar a todos sus hijos en los caminos de Dios. Yo tenía una excusa, ni una excusa, simplemente era un mundano más que no conocía a Dios. Pero aquel que conoce la palabra de Dios, conoce muchísimas décadas, y me ataca a mí porque tenía otras esposas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? Que dice por ahí, donde dice que que tenga una sola esposa. Yo no, yo era un pecador que no conocía. Pero también dice, mantén tu casa en sujeción. ¿Qué hay de los hijos que no siguen los caminos de Dios, siendo un siervo de Dios? ¿Mm? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? ¿Qué pasó con ese siervo que no supo ministrar bien su hogar? Conociendo la palabra de Dios. Como Salomón. Como Salomón, simplemente con toda su sabiduría, pecó. Se fue con otras mujeres extranjeras a cosas que hizo terribles. Pero yo digo, David censó al pueblo y cometió ese adulterio. es otro pecado gravísimo, censar. Pero ese es otro tema que lo tocaremos después. David, pues por censar, Dios le castigó, ¿no? Escoge, ¿qué quieres? Y escogió lo que el Señor le dio, ¿no? El ángel de la muerte que comenzó la peste. Pero volviendo al tema, por eso pues el hermano Fausto dice, el hermano Fausto también ha tenido compromisos anteriores a ese último, pero no conocía a Dios. Pero lo critican a él también por eso. Yo digo, Dios mío, ¿cómo me pueden hablar a mí de mis anteriores compromisos cuando en su propia casa, siendo siervo, no ha sabido ministrar bien a sus hijos? ¿No? No sé, mira. Y acá tengo temas muy fuertes que puedo seguir diciendo, ¿no? Y escuché. Entonces, antes, ¿con eso qué significa? Que anatema es aquel que se desvía. Oye, quiero decir lo de cómo te arrepentiste. ¿Ah? Quiero decir cómo te arrepentiste. Uy, es madrugada. No, yo quiero decirle. Mi No, papá. pero es un tema muy largo, Mariano. ¿Cuánto estamos, Media hora. ya ves? Y de acá tengo que hacer varias cosas. Bueno, Yana. ¿Ah? ¿Vas a leer esto? Después, sí, quería, Ya. O quería, sea, ya terminó lo de acá, ya lo terminó. sí, no, ya, Y ahora, es contundente. O sea que, ¿en qué se concluye? El que dice otro evangelio, por ejemplo, amar solamente a los hermanos, habiendo, claro, puede sacar muchísimos versículos, hay cantidad de versículos que dicen ama a tu hermano, es correcto, es correcto. Y cuando el Señor decía amar los unos a los otros y le decía a los apóstoles, es correcto, era para ellos. Pero cuando dice amar los unos a los otros y a tu prójimo, ya se está refiriendo más, ya está, es un contexto mucho más amplio. Y el prójimo puede ser tu enemigo, el prójimo puede ser un extranjero. Prácticamente es mucho más amplio, ¿no? Y como dice, Dios ama, y el que ama es de Dios. Pero una gente del mundo podrá amar como aquel que hace la voluntad de Dios. Difícil, ¿no? Difícil. Porque si tiene un enemigo lo va a aborrecer. Pero un cristiano, antes que se me vaya, un cristiano que conoce la palabra de Dios,
¿no? Y no ore por su enemigo. No le diga a su enemigo, yo te perdono, yo oro por ti. ¿Tú qué dirías? Está mal, está mal. ¿Que está cumpliendo? Está más perdido que hubo en ceviche. ¿El amar al enemigo estará cumpliendo? No. No. Está más perdido que hubo en ceviche. Más perdido que voy en ceviche. ¿No? Y bueno. Y con eso estoy tumbando con pura palabra de Dios que no hay que amar solamente a los hermanos. Los dice el Señor Jesucristo. Y así como hay muchos versículos que dice ama a tu hermano, es correcto, amén, amén, para unas congregaciones y así sea para otras congregaciones. Porque esto va para todos aquellos que solamente creen que amar a los hermanos hay que ir a todos. No. Ah, ya me acordé de lo que iba a decir. Como Saulo, era difícil que todos los hermanos pensaron, no, tenían miedo de Saulo, pero Dios la había transformado, pero cuando cuando fue a pedir ayuda a sus hermanos, se asustaron. Miren, ese es Saulo! Ese es Saulo. Tú tienes una memoria bárbara. Y he escuchado en la prédica de un pastor que dice, le he puesto con poco de plumón para poder verlo. Ahora, a ver. Dice pues, a un siervo le está diciendo, no sé a qué siervo le dirá. A un siervo le dice, a un siervo hijo de Dios le dice, ¿qué? No, más arriba acá. Acá, a partir de acá nomás, el otro está demasiado fuerte, lo voy a dejar ahí nomás. Dices, le dice, a un siervo le está diciendo, ¿no? Y acá le dice, ¿dónde está? Claro, le dice, ahora, léelo tú, Marianito. Bueno. Léelo tú. Ahora te cuidas de decirme neófito, pero sigues diciendo la misma que sacas un versículo y... ¿Qué? Papá, ¿qué es esto de acá? El pulmón está abajo. No, lo de acá, lo de acá. Mira, esto no. Me sacas un versículo No, lo de acá, lo de acá. aquí y te hiciste ¿qué? Aquí y te hiciste una tremenda doctrina y todos tus hijos van a ser muertos. Ahí nomás. Y todos tus hijos van a ser muertos. Puede ser que esté equivocado yo, puede ser que no me lo he dicho a mí, pero sí le ha dicho un siervo. ¿Qué le dice a ese siervo? Y todos tus hijos van a ser... Todos sus hijos van a ser muertos. Yo lo sentía en mi espíritu, que lo decía con una cólera. Todos tus hijos van a ser muertos. ¿Y qué más dice? Todo lo que produzcas va a ser muerte. Y todo lo que produzca va a ser muerte. Claro, porque había leído un versículo anterior relacionado con esto, pero ya se lo acomodó y lo lanzó a ese siervo. Que espero que no haya sido para mí. Pero, ya. Y esto que ya... Yo tengo ya es yo no me explico, ¿no? Yo no me explico. Porque no demuestra humildad, demuestra mucho ego. Mucho ego demuestra.
Y claro, demuestran mucho ego. Y tengo ahí pruebas de su hijo que me ha dicho, me ha dicho, cuando hice, ¿te acuerdas cuando hice el video de la falsificación? Que no falsifiquen el carnet porque lo atrapan a un hijo de Dios falsificando, y se fueron contra mí. Y su hijo me dijo, ahí está me dijo, ahí tengo la prueba. Me dijo, pues, no me da maestro, que nosotros no le podemos decir nada a ellos. O sea que para él, para el hijo está bien que falsifique. No somos capaces de decir, ahí está, textualmente. Ahí está, y lo tengo capturado como pantalla por si acaso que lo borren. ¿No? Ya pasé en alto. Y después, en esta última que hice el video de que la justicia ya no ataque más a la verdad y la verdad no ataque más a la justicia. Aunque el hermano Fausto siempre en público se pide perdón. Al hermano Felipe no le escucho eso. Entre ellos, no le escucho. ¿Qué tendrá en su corazón? Solo Dios lo sabe. Pero bueno, y su hijo me dice que no sea, Mariano, aquí tú lo has visto, ¿no? Su hijo me dice que ahí está el escrito también, me ha escrito. Sí. ¿En el celular de mi mamá o en el tuyo? No, en el mío. En el otro fue el celular de mi mamá, en el mío me dice. Porque él tiene mi contacto, pues. Y me dice pues que no diga indirectas. Yo lo digo directamente y con nombre propio. Que no soy hipócrita. Yo no soy hipócrita. Esta es mi cara y lo digo tal cual es. No digo otra fachada. Lo digo tal cual es. Ahí está. Ahí está la evidencia. Y así me dice, ¿no? Y que no difame. Yo no difamo. Decir la palabra de Dios es difamar. Decir la verdad. Pura palabra de Dios. Claro, como ellos solamente aman a sus hermanos, ¿no? Y como que eso ya lo hizo su predicador, su pastor ya lo dijo, todo el mundo dice, así sea, ¿no? Yo no soy de esa congregación, de honor a la verdad. A mí no me pueden prohibir a decir, amados los unos a los otros, aún al prójimo, aún al forastero, al extranjero. Es más, tengo mis hijos que no conocen a Dios, los 3 mayores. Los amo porque son mis hijos. Yo le pregunto al pastor Felipe, ¿amará a sus hijos que no están en los caminos de Dios? ¿O hijas? Claro que lo ama, porque son sus hijos. ¿Qué padre no ama a sus hijos? Salvo que sea un padre malo. Claro, porque los mismos que están en el mundo y no conocen a Dios aman a sus hijos. O aborrecen a tu enemigo, pero aman a sus hijos. ¿No? Pero si decimos amar solamente a los hermanos y a un hijo de nuestra carne que hemos engendrado, que no está en los caminos de Dios, no lo voy a tener que amar. Es un absurdo. Es mi hijo. No conoce los caminos de Dios, pero es mi hijo. Es mi hijo. Mi padre no conoce a Dios. Va a cumplir los 22 años, es bien anciano. ¿Y cuántas veces le he dicho, papá? Pero ya hijo, más adelante, así me dice, más adelante. ¿Sabes?
¿Hasta cuánto piensa vivir? Tiene 92 años. Y amo a mi padre. Un hombre solo puede vivir No 100. puedo, no puedo yo amar solamente a mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mis hermanos, en Cristo. Pero yo no puedo dejar amar a mi padre. Yo no puedo dejar amar a mis hermanos que no conocen a Dios. Hermanos de padre y madre. Porque solamente tengo hermanos de padre y madre. Porque mi padre, sin conocer a Dios, tuvo una sola esposa que fue mi madre. Pero no conoce a Dios. Y lo amo. Y oro por él. Así como oro por mis enemigos. Oro por mis hermanos. Oro por mi hermano Fausto. Oro por mi hermano Felipe. Oro por ellos. Que ellos sí conocen a Dios. El hermano Fausto sí conoce a Dios. Y sabe pedir perdón. Porque lo observo cada momento. Tiene humildad. ¿Cómo está el hermano Felipe? Me ofendió en público. Me dijo falso hermano. Y después de 9 días, ya por la presión, me manda un mensaje diciendo, bueno, mensaje por WhatsApp, ni siquiera me llamó, conociendo mi celular, ¿no? Y me dijo, ya pues, si en algo te he ofendido, hermano Carlos, pues esto merita ser breve. Te pido que me perdones, si en algo ha sido tropiezo. No, hermano Felipe, no ha sido el tropiezo. Yo te he perdonado de un inicio, pero te mandé 3 mensajes que no me has respondido ninguno. El primero lo dijiste en un escenario que no ha sido privado. Si me ofendes en privado, se pide disculpas, se pide perdón. Si me ofendes en público, por amor quizás no tanto a mí, sino a tu propio rebaño, a tus propias ovejas, ¿no? Para que te escuchen. Ya le pedí perdón al hermano Carlos, para que ellos sepan que eres humilde, que sabes reconocer con todo tu conocimiento que tienes y sabes pedir perdón. Pero no, yo te mandé un mensaje. ¿Me contestaste ese mensaje? No. O sea que eso significa que no lo has querido hacer. Y efectivamente no lo has hecho. ¿Ese ser humilde? No lo creo. Eso es tener soberbia. De mucho conocimiento. Allí hay espíritu de Jezabel. Lo digo humildemente. Porque cuando en una congregación nadie tiene miedo de hablarles. Yo sí te he dicho en audios, esto está mal, yo te lo he dicho siempre. Y ahora que ya no tenemos comunicación, te lo digo. ¿Por qué no te disculpas en público? ¿Por qué no le dices a tu rebaño, me disculpé y todos te van a aplaudir porque estás demostrando humildad? ¡Qué bien! Porque te tienen miedo. Y no hay que tener miedo. Y esto va para cualquier congregación presencial o virtual. Aquellas ovejas que tienen miedo al pastor, hay espíritu de Jezabel. Y cuando pues al pastor esperan la enseñanza del pastor, que puede saber mucho, pero ¿cómo está su corazón? ¿Hay humildad o hay soberbia? ¿Cuál es lo contrario de la humildad? La soberbia. Aquel que tiene ego, soberbia, no reconoce. Pues a escondidas nomás pide disculpas. Al hermano Fausto sí le escucho. No, tampoco soy de la congregación del hermano Fausto. Pero sí veo sus videos, así como también veo tus videos, hermano Felipe. Estoy empezando a volver a ver tus videos. Y no veo esta humildad. Y en tu último video, a ver, que alguien me diga si estoy equivocado. Yo escuché que dice que hay que amar a los hermanos sin cantidad de versículos. ¿Sí? Ya.
¿Y ahí termina? No, falta. ¿Ah, te falta? Solo que tú estabas hablando mucho. Ya, ¿qué falta? Aquel que no persevera y se aparta de la sana doctrina del Evangelio sea anatema. Aquel que no persevera con todos sus conocimientos. ¿Quién tuvo el mayor conocimiento? Salomón. ¿Perseveró hasta el final? ¿No? Se apartó. Se fue tras las mujeres extranjeras. Hizo idolatría. O sea que el conocimiento no es garantía. El corazón, cuando uno tiene humildad, por eso yo prefiero ser humilde 1.000.000 de veces. Y que no me digan pastor, porque yo no me considero pastor, menos que me digan maestro. Como tu hijo me dijo, no me haga maestro, por una simple enseñanza de decir no falsifiquen. Y ahí me dijiste también, ni nosotros somos capaces de decir que no falsifiquen porque ellos son débiles. Imagínense, un conocedor de la palabra. ¿Cómo pues? Me quedé callado. Pero ya pues cuando veo que no, hay que decirle las cosas sin temor. Porque ese espíritu de Jezabel que tiene dominados a la congregación, que no le pueden decir nada. Porque, Mariano, que un siervo de Dios le diga a otro siervo, tus hijos, ahí dice, textualmente lo escribí, tus hijos, ¿qué dice? Todos tus hijos van a ser muertos. Todos tus hijos van a ser muertos. Eso es lo que desea, hermano Felipe, al otro siervo de quien hayas hablado. Y que tus obras, ¿qué dice? Tus obras. Todo lo que produzca va a ser muerte. Todo lo que produzca. Eso es lo que desea. No, yo le he leído la palabra, él lo dice, pero qué inteligentemente lo lanza de taquito y lo lanza desde siervo. Este es abierto. Claro, para ti ese siervo está siendo anatema probablemente. Cosa que ese siervo, yo lo observo que no es así. No. Más bien, de amar solo a los hermanos, este es un anatema. Y usted, hermano Felipe, ama a todos sus hijos, claro que lo ama. Todos sus hijos hacen la voluntad de Dios. Solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. Yo sí lo digo abiertamente. Tengo 3 hijos de otros compromisos que no siguen los caminos de Dios. Cada quien cree conocer a Dios, pero no lo siguen. Yo oro por ellos. Pido misericordia. Y reconozco. Pero yo no conocía a Dios. Era un vil pecador. Era un vil pecador. Pero son mis hijos. No puedo dejar de amarlo. Porque amar solamente a los hermanos es... ¿Quiénes son los hermanos? Lo que hacen la voluntad de Dios. Mis hijos no hacen la voluntad de Dios, mis 3 últimos. Y a mí me duele mucho, porque soy su padre. Y cuánto me hubiera gustado conocer a Dios antes, así como ahora conozco y le enseño a Marianito. Otro hubiera sido los resultados. Pero un gran siervo que tiene 30, 40, más de 40 años en los caminos de Dios, y todos tus hijos no estén bajo la voluntad de Dios. Ya. ¿Con qué cara puedo criticar a uno que no ha conocido a Dios y ha tenido otras mujeres? Entonces, para finalizar nada más, un hijo sigue siendo un hijo para un padre, aún con los pecados que ha cometido, aún que no conozca a Dios, sigue siendo. ¿Dejaré de amar a mis hijos? Un padre que no conoce a Dios es mi padre que me ha engendrado. Lo sigo amando. Mi madre ya, que en paz descanse, ya entrará en la resurrección y será juzgada. Y pido misericordia porque mi madre ha sido una buena madre, pero no ha conocido a Dios. Dios juzgará por sus obras y yo conozco sus obras de ella.
buenas obras, pero no han conocido a Dios. Así como tantos indios de tribus que no han conocido a Dios, pero muchos van a ser juzgados por sus obras. Dios es un Dios de justicia. Y no quiero hablar de las obras que hago yo, porque ese es otro tema, que como no me gusta, pero sí, hago obras, hago obras, y mis hijos son testigos. Pero bueno, en concreto, para cerrar esto de amar solo a los hermanos, a los que conocen, a los que hacen la voluntad de Dios, y aún en la congregación del hermano Felipe, ¿cuántos harán la voluntad de Dios? ¿Lo sabrá el hermano Felipe? No, solo lo sabe Dios. ¿Cuántos? Yo reconozco que no he criado bien a mis hijos, porque no conocía a Dios. Usted, hermano Felipe, que sí conocía a Dios, todos sus hijos están haciendo la voluntad de Dios. Solamente lo sabe usted, porque sí los conoce como es. Y su esposa. Y Dios. Y su esposa. Su esposa es una buena sierva de Dios. No, solo sabe Felipe, su esposa y Dios. ¿Y qué? Solo sabe Dios, Felipe y su esposa de casi todos sus hijos. Claro. Y su entorno más cercano, nadie más. Pero el hermano Felipe es un gran conocedor de la palabra de Dios. Entonces, pues, no hay que estar hablando, pues, que tal siervo, que tal neófito ha tenido varias esposas o hijos. Yo soy una sola esposa. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y todos tus hijos hacen la voluntad de Dios? Solo usted lo sabe, hermano Felipe, y su entorno más cercano, y Dios. Le dejo esa pregunta. ¿Los ha criado encaminados en los caminos de Dios? Porque usted sí conocía la palabra de Dios. Prefiero mejor no decir más porque desconozco yo. Desconozco. Usted solo lo conoce. Pero si no los ha encaminado, va a tener una gran responsabilidad porque usted sí conocía la palabra de Dios. Yo no le he conocido y a mis 3 hijos no les he enseñado como le enseñó a Mariano. Hay que tener cuidado, hermano. Y ahora con lo que dijo, al siervo, ¿qué siervo será? ¿Seré yo? ¿Será el hermano Fausto? ¿Sabe Dios? ¿O qué siervo será? Falsa. Hermano Felipe, dice... No, eso no lo digas porque ya lo dije acá ya. En palabras lo he dicho. En palabras, ya lo he dicho. ¿O quieres decirlo? A ver, dilo. Hermano Felipe, dices, muéstrame con las escrituras que estoy equivocado y humildemente lo voy a reconocer. Ah, claro. Era de esto que hemos hablado. Muestre como las escrituras, porque usted mismo dice que me muestre con la escritura y en el contexto. Ya lo está hablando, en el contexto lo está hablando. Y ahí están palabras de Dios en varios contextos. ¿Puedo ir al baño? Anda nomás. ¿No? Pura palabra de Dios. Estoy mostrando amados los unos a los otros. Si estás en el contexto de una congregación, son los hermanos. Si estás hablando de los apóstoles, son los apóstoles. Si está hablando ya y a los prójimos, ya. Es un contexto mucho más amplio. Mucho más amplio. Porque el prójimo es todo aquel que se te cruza en tu camino y tú eres el prójimo que vas a hacer el bien a esa persona que está necesitando ayuda. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso le hice la pregunta. ¿Todos tus hijos están encaminados haciendo la voluntad de Dios? Usted lo sabe. Pero yo no soy capaz de decirle a usted, hermano Felipe, tus hijos serán muertos, están muertos, y toda tu obra es muerte. Claro, como agarraste un versículo anterior en relación a eso, ya lo lanzaste de taquito. Yo no sería capaz, hermano. De mi lengua me condenaría. Como he sido capaz de decirte que es falso pastor, ¿no? Aunque uno dice que sea autoprogramado, solo Dios lo sabe.
Pero hay que ser humilde, hermano Felipe. ¿Cuándo va a aprender a demostrar humildad? A ver, quiero escucharlo en uno de sus en vivo. Le pedí perdón al hermano Carlos. Claro que fue algo chiquitito. No lo llamé. Conozco su número, pero no lo llamé. Solamente le dejé un mensaje nada más. Eso fue lo que... Lo tengo los mensajes grabados. Yo le respondí 3 mensajes. Ninguno de los 3 fue capaz de responderme. Los 3 mensajes. Entre ellos diciéndole, usted que es un gran siervo de Dios, ponga orden en su casa. Para que su hijo no esté mandándome más escritos diciéndome que soy hipócrita, que digo las cosas indirectamente. Yo lo digo directo, con nombre propio. He sacado videos directo con nombre propio. ¿No? Más bien yo le pregunto, ¿a qué siervo le estará diciendo tus hijos son muertos y tu obra es muerte? Qué fuerte es eso, ¿ah? Pero sí lo ha dicho un siervo. Eso sí lo ha dicho específicamente. ¿Será a mí? ¿Será el hermano Fausto? ¿A quién me habrá dicho? Tenga cuidado, hermano Felipe, porque por esta boca, por este labio, puede ser condenado. Tenga mucho cuidado. Yo me cuido. Yo no digo que sus hijas están fuera de los caminos de Dios. No lo digo. ¿Cómo estarán? Me hago la pregunta nada más. Solo usted lo sabe. ¿Siguen los caminos de Dios? Solo usted lo sabe. ¿Y cómo está su hijo Daniel? Que tanto predica también la palabra de Dios y levanta pues esos testimonios falsos sobre mi persona. Porque yo no soy hipócrita. Siempre lo he hecho las cosas directas. Y tampoco lo he hecho indirectamente. Y menos estoy creando difamación. ¿A quién estoy difamando? A nadie. Hablo palabra de Dios. ¿Habrá palabra de Dios de difamar? Eso no es difamación. Por eso que le aconsejo que cuando su hijo quiera comunicarse a alguien, que a mí me llamó Carlos, ni siquiera hermano Carlos, sino Carlos. Usted sí me dijo hermano Carlos, pero su hijo me dijo Carlos. Carlos no me considera su hermano. Pero él sabe que yo hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. Solo el Señor lo sabe. Pero yo le digo hermano Daniel. Yo te digo hermano Daniel. Porque no va a ser que por mi boca me condene al decirle solamente Daniel. Y le he respondido con mansedumbre. ¿No? Le he respondido con mansedumbre. Así como le hablo a usted, hermano Felipe, con mansedumbre. Aquí dirá, hijos muertos, obras muertas. Qué feo, hermano. Qué feo. Tenga cuidado, hermano. Porque eso le está hablando un siervo. Tenga cuidado, hermano. Sea más humilde. Si yo me equivoco, perdóneme, hermano Felipe. Si usted es humilde, demuéstremelo, pues. Ya le dije ya en el audio. No me ha respondido ni uno de los 3 audios. ¿Lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado. Claro. No quiere que sus ovejas se enteren que usted ha pedido perdón. Lo contrario, así se aleja el espíritu de Jezabel. Así sus ovejas van a aprender que usted es humilde, que reconoce los errores. Porque la soberbia no es bueno, hermano. No es bueno. ¿Y usted no se equivocó, hermano Felipe? ¿Nunca se equivoca? Solo Dios lo sabe. Conmigo se equivocó al decirme falso hermano. Yo ya le perdoné, porque Dios sabe que yo oro por usted. Y le pido al Señor, por amor a su nombre, que tenga misericordia y le abra ese corazón que se está endureciendo con la falta de humildad. Ya le demostré con pura Biblia que no hay que amar solamente a los hermanos. Y estoy cerrándolo porque sé que usted ama a sus familiares que no conoce a Dios. ¿Quiénes son? No lo sé. Pues tíos, primos, los ama. O quizás no los ama, no lo sé. Pero yo creo que los ama. Porque aquí no ama a sus familiares, a los más cercanos,
Si los mundanos que no conocen a Dios aman a quienes los aman, ¿cuánto más nosotros que hacemos la voluntad de Dios? Porque somos hermanos. Y somos hermanos porque hacemos la voluntad de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que dominarse. Eso es muy feo decir, tus hijos son muertos. Si era para mí, me chocó. O si era para el hermano Fausto, ¿cómo se habrá sentido? No sé si lo habrá visto eso el hermano Fausto. Tus obras son muertas. ¡Ah! Dios mío, dígame de esto que estoy escuchando. ¿Qué está pasando con el hermano Felipe? Ama a tus enemigos. Ama al hermano Fausto, hermano Felipe, ¿lo ama? Ora por el hermano Fausto. Ora. Solo Dios lo sabe. Yo le pregunto. ¿Le ha pedido perdón al hermano Fausto, así como el hermano Fausto le pide perdón a usted? Aunque usted es capaz de decir que no, el corazón no le ha hecho. Solo Dios lo sabe, hermano. Dios ve los corazones. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Bueno, ahí tengo las pruebas, ¿ah? De Yugo Daniel están capturadas en la pantalla en caso que lo borren. Lo que sí ya no aparece su imagen, porque cuando borran la imagen ya no aparece la imagen. Bueno, ahí terminamos. Y que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque tenemos que aprender a ser humildes. Justicia, misericordia y humildad. Predicar la justicia, predicar la misericordia y predicar la humildad. Predicarlo, hermano. Gloria a Dios. Yo lo amo, hermano Felipe. Y de corazón se lo digo. No tengo nada contra usted. Pero si Dios pone a este neófito, si a la burra de Balán lo usa. Y la burra de Balán, ¿qué hacía Mariano? Quería ayudarle al profeta Balán, ¿no? Balán. Y el Balán no veía al ángel que estaba con la espada. Bueno, Y le golpeaba a la burra y también le decía, si tengo una espada te mato a la burra, pobre burra. Yo trato de ayudarle a usted, hermano Felipe. ¿Por qué lo hace? Yo trataba de salvarte. ¿De quién? De mi Balán. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia de sus hijos. De todos nosotros. Gloria a Dios. Ya, ¿tienes algo más que decir? Porque yo ya terminé. Ya. Yo ya terminé también. Ya. Chao, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios mediante. Antes que todo. Y no estoy tras de suscriptores. Porque esto es lo que menos me interesa. Esto quería decirles también. Porque va a llegar un momento que ya desaparece estas redes. Va a desaparecer para los cristianos. Ya no va a ser prohibido. Se le va a caer ese imperio que ha creado. ¿No? Y solamente después va a ocurrir lo que está escrito. Así que yo no estoy tras de suscriptores. Pero sí, voy a decirle, por amor a lo que le tengo a usted, hermano Felipe, le voy a decir cuando se equivoque. Y cuando yo me equivoque, usted dígamelo también a mí. Porque quiero aprender y yo reconozco. Si mi hijo me corrige a mí, ¿yo qué te digo? ¿Tiene razón o no? Hasta en videos, si tiene razón, me he equivocado. Porque eso es. Con eso matamos esta carne de orgullo, de ego, de soberbia. Lo matamos. Hay que crucificarlo. Gloria a Dios. Porque ese es el punto débil de muchos. Y hay que empezar a trabajarlo. Gloria a Dios. Chao, bendiciones. Hasta la próxima. Dios mediante. Bendiciones hasta la próxima. Dios mediante.